Bienvenidos a Desayuno con Cómics, bienvenidos una semana más al canal y seguimos hablando de manga. La semana pasada nos estrenamos con un nuevo manga y esta semana vamos a continuar, es decir, le hemos cogido el gustillo a esto de leer manga. Como os digo, yo siempre he sido lector de manga y la verdad es que me apetecía mucho hablar de alguna obra nipona en el canal y voy a continuar porque ha salido recientemente un manga que me apetecía mucho leer. Recuerdo que cuando era pequeñajo, cuando yo me inicié en esto de la lectura, más que en los cómics Marvel o que era los cómic forum Marvel que publicaban por la época, yo me interesé especialmente por el manga. Y este era un manga que empezaron a publicar por aquella época y además lo hacían en grapa, lo hacía Planeta Agostini. Recuerdo que además por aquella época se publicaba muy mal, muy periódicamente, o sea, hay series que no se terminaban porque no tenían suficientes ventas. De hecho, se publicaba con el estilo de lectura occidental, es decir, hacían el modo espejo en los mangas y tenías que leer como tú leerías un libro normal, pero la imagen estaba invertida. Cosa que, bueno, con el tiempo han ido corrigiendo para mantener un poquito lo que sería el espíritu y la originalidad de estos dibujos, de forma que se leen por el orden de lectura japonés. Y una de esas series es la que ya habéis visto en la miniatura del vídeo y de la que vamos a hablar hoy. Concretamente es de Hokuto no Ken, es decir, lo que aquí se tradujo como El puño de la estrella del norte. Una serie que yo conocí no por el manga como se publicó originalmente aquí, sino por el anime. En aquella época también se publicaban bastantes series y ovas en lo que sería de anime y se publicaban en formato VHS, un formato muy caro de aquella época, y esto es ya anécdota de abuelo cebolleta. Y que yo por aquella época recuerdo que más de una vez iba al videoclub y me alquilaba alguna de esas películas que me flipaban. Una de estas películas fue El puño de la estrella del norte. No terminé de entender muy bien de qué iba todo el asunto y todo ese rollo, pero la verdad es que el nivel de violencia y las locuras que te presentaba aquel anime a mí me dejaron marcados, y desde entonces la verdad es que le cogí mucho cariño a lo que sería esta serie. De hecho, años después, hace por lo menos unos 10 años o 15 años, sacaron un remake en formato serie del puño de la estrella del norte, pero a mí personalmente no me gustó mucho esos cambios o esa forma, ese nuevo grafismo de la serie. Y bueno, pues ha llegado el momento de que en España por fin nos publiquen este pedazo de manga. Respecto a la edición, vamos a tener unos tomitos bastante más gruesos de los habituales, concretamente son 300 páginas y de tamaño es el que ellos llaman B6, es decir, son un poquito más grandes que los Tonkubon y un poco más pequeños que las Kanzeban. De hecho, podemos hacer una comparación con el tomo de la semana pasada, con el de Dragon Ball, y podemos ver que es un poquito más ancho y un pelín más alto. No es mucha la diferencia, pero sí que se nota. Y la verdad es que se agradece este tipo de tomos, porque además el precio es muy atractivo. Digamos que nos van a cobrar realmente el precio de un tomo y medio. No va a haber descuento realmente, porque como os digo son 300 páginas. Lo normal es que un tomo japonés tenga 200 páginas de grosor. Y esta, al tener 300, pues digamos que es un tomo y medio. Y ese es el precio que vamos a tener, 12,95 por tomo y medio. Respecto a los materiales, pues muy bueno, en la línea de Planeta vamos a tener un papel que generalmente no transparenta, sobre todo en las páginas que están impresas, porque entre capítulos sí que es verdad que hay páginas en blanco y sí se aprecia un poco el dibujo que hay al otro lado. Un poco más de grosor no le habría venido nada mal, pero tampoco es una cosa que nos podamos quejar demasiado. Papel muy blanco, papel... esto es papel reciclado, pero con, digamos, colorante para dejarlos blanquitos. No es un tono de papel grisáceo típico, por ejemplo, de las ediciones en Japón. Y lo más importante, esta edición va a tener páginas a color. Y digo a color entre comillas porque en realidad va a ser blanco y negro con tonos sepia, tonos anaranjados. Que igualmente pues es una cosa que se va a agradecer, ya que digamos que son unos tomos más caros de lo habitual. Por lo menos nos están dando un producto de bastante calidad. Otra de las cosas interesantes a tener en cuenta es la sobrecubierta. Ya sabéis que los tomos japoneses, los mangas que nos publican aquí, siempre vienen con sobrecubierta. Esta sobrecubierta normalmente sí que siempre tiene un acabado brillo. En este caso vamos a tener el acabado mate, que le da un tacto muy agradable. Esta edición que nos publican aquí está basada en la edición Extreme japonesa, que va a constar de 18 tomos.
Así que bueno, ya lo sabéis, de cara a si os apetece o no os apetece hacerla o meteros en una serie más o menos larga, sabed que van a ser 18 tomos en total. La portada es exactamente igual a la japonesa, evidentemente le han traducido el título japonés en castellano y un dato curioso, es una de estas cosas que se agradece, nos han dejado el título original, Hokuto no Ken, nos lo han dejado justo debajo del título, para los más puritanos. La portada de atrás también es muy simple, no tiene ningún dibujito, código de barras, un pequeño resumen de lo que nos vamos a encontrar en este tomo y el lomo pues bastante interesante, me parece que es muy chulo, sobre todo porque tiene el dibujito arriba, la numeración y el título, que de hecho les ha cabido enteramente. Por dentro vamos a ver cómo sería el tomo sin la sobrecubierta. Es también muy simple, tomo negro, sin más, tapa blanda, por supuesto. Detrás vamos a tener la constelación del puño de la estrella del norte y el lomo va a ser exactamente igual. Bueno, si se oye algo de ruido de fondo, disculpadme. Bueno, lo que sería la sobrecubierta la podéis ver aquí, abierta en su esplendor, y por dentro aquí no vamos a tener ningún texto del autor original, simplemente pues pequeños motivos que van por no dejarlo en blanco, básicamente. Hablemos a continuación un poquito de lo que sería esta obra. Este manga se publicó originalmente en el año 83. Por lo tanto, estamos hablando de una obra bastante antigua. Son 36 años los que tiene esta publicación. Como nota curiosa, debo decir que a mí personalmente no me ha parecido en ningún momento que esta obra tenga 36 años. De hecho, la he estado leyendo y me ha parecido una obra muy actual. El dibujo me parece sublime. Me parece que tiene un grafismo que está realmente bien. O sea, gran trabajo el de Tetsuo Hara, ¿vale? Dibujando este manga, porque tiene unos trazos muy limpios, una línea muy definida. Y la verdad es que tiene unos dibujazos, ¿vale? Que son realmente impresionantes. Aunque bueno, ya sabéis que tradicionalmente en el cómic japonés siempre aparece un autor, pero nunca se nombra al estudio ayudante que va a tener este autor a la hora de dibujar. Ya sabéis, no es todo el dibujo no lo hace Tetsuo Hara. Él va a hacer los dibujos más importantes y los personajes, y sus ayudantes van a terminar ciertas páginas, porque tened en cuenta que esto originalmente se serializa en unas revistas que salen cada semana en Japón. Es decir, tienes que tener cada semana terminado un capítulo para que salga en la revista. Debido a esto necesitan cierta ayuda con los dibujos, y siempre van a tener ayudantes que le van a ayudar a terminar estos dibujos y llegar a tiempo con las entregas. ¿Y qué nos van a contar en este cómic? Bueno, pues nos van a hablar de una especie de futuro apocalíptico, futuro entre comillas, porque de hecho la historia nos sitúa en el 1990 y algo, es decir, ya estamos hablando de una época de la que han pasado ya 20 años y ni por asomo estamos en algo parecido. Tened en cuenta que en el momento de publicar esto estaban pensando cómo sería el futuro de 20 años vista. Bueno, pues nos van a hablar de un futuro, ¿vale?, distópico del año 1990 y algo, no especifican cuál, en el que debido a guerras atómicas el planeta ha quedado totalmente devastado. Y dentro de esa devastación nos van a presentar lo que sería un panorama muy parecido a lo que pudimos ver en películas como Mad Max. Es decir, la humanidad está sobreviviendo como puede en ciudades. Y digamos que la ley que va a imperar en todo esto va a ser la ley del más fuerte. Los fuertes van a someter a los débiles, la esclavitud va a estar a la orden del día, violaciones, abusos... Os podéis imaginar, ¿no? Entonces es un manga que desde luego entra en la categoría de lo que se consideraría shonen, pero yo diría más que esto es seinen, por el nivel de violencia y el nivel, digamos, de comprensión que pide para el lector. No es que sea una obra difícil, pero nos vamos a encontrar algunas situaciones que son un poquito cuestionables. El nivel de gore, también os digo, de la historia es muy alto. Aquí vamos a ver desmembramientos, explosiones corporales, o sea, una cosa increíble. Y entre todo esto vamos a ver a nuestro protagonista llamado Ken, de ahí el nombre, Hokuto no Ken, que va a ir vagando de ciudad en ciudad, en principio sin saber muy bien
cuál es su motivación para hacer esto, pero desde luego no deja ninguna injusticia impune, se va a implicar en todo lo que él vea que él crea que es injusto. Bueno, pues Ken va a ser un maestro de artes marciales que va a dominar una técnica de arte marcial llamada Hokuto no Shinken, que va a ser un arte marcial que va a dominar, digamos, los puntos interiores que tiene el cuerpo humano, meridianos, como los llaman en la propia historia, que cuando se presionan o se les hace un golpe de forma muy concreta, consiguen destruir el cuerpo desde dentro. De ahí que vayamos a ver esos desmembramientos, esas explosiones corporales. Dentro de este universo va a haber dos maestros de lo que serían estas artes marciales. Vamos a tener en un principio a Ken, que va a ser el puño de la Estrella del Norte, pero va a tener una contrapartida, que va a dominar un estilo de arte marcial completamente opuesto al de Ken, y que digamos que si el Hokuto no Shinken lo que hace es atacar el interior hacia el exterior, la técnica rival de Ken lo que va a hacer va a ser atacar directamente la parte externa del cuerpo. Y vamos a ver de hecho una rivalidad con este personaje que va a dominar lo que sería esta técnica. Pero tampoco os quiero desvelar demasiado, porque si vais a leer este tomo, contaros mucho más sería estar destripándoos la historia. De hecho, hay varios giros de guión, hay cosas muy interesantes que hacen esta lectura realmente trepidante. Yo esto me lo leí en una tarde y estoy deseando ya que editen por favor el segundo, porque me encanta esta serie. Y de hecho, como os digo, si habéis leído los yoyos, esto os va a recordar en cierta manera a los yoyos. Si habéis leído Berserk, esto también os va a recordar en cierta medida ese ambientillo, ese tufo, ¿no? de digamos, fantasía oscura, salvando las distancias, siempre como os digo, pero sí que os va a recordar. Y si os gustó, ya os digo, los yoyos o Berserk, esta serie os va a gustar bastante. Yo personalmente considero que esta serie es una jodida maravilla. Esto yo lo recomendaría mucho, ¿vale? Si te gusta el manga un poco más adulto, historias violentas, creo que esta historia es muy entretenida. Y si te gustan los mundos apocalípticos, posapocalípticos, mejor dicho, esto es un auténtico obligado. Ya os digo, creo que esta serie está muy bien y no voy a cansarme de recomendarla. Creo que la vamos a tener en el canal según vayan saliendo los tomos, porque no voy a esperar nada en cuanto salgan a hacerme con ellos. Tampoco quiero contaros mucho más. Bueno, sí, antes de irme, sí que os voy a añadir una cosita que me acabo de dar cuenta, no me había dado cuenta antes de irme, y es que resulta que sí que hay páginas a completo color. No me acordaba que en las primeras páginas sí que tenemos full color en el manga, que como os había dicho anteriormente, lo normal es que sean en blanco y negro con tonos sepias. De hecho, os lo puedo enseñar por aquí, alguna página que está a color con tonos, pues eso, muy sepias, así anaranjaditos, que le quedan muy bien. Lástima que no sea todo el tomo así, porque sería la releche. Y nada, hasta aquí lo que sería la reseña de Hokuto no Ken, un manga muy recomendable, que está muy bien y que va a hacer las delicias de muchos de nosotros. Y poco más puedo añadir, solo emplazaros a que nos veamos la semana que viene con otro manga. Ya os voy a decir que voy a traer la semana que viene otro manga más. Me vais a disculpar si no os gusta mucho el manga, pero ya después de la semana que viene ya vamos a retomar otra vez el cómic americano, lo vamos a ir alternando. Así que nada, daros las gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Y nada, como siempre os digo, sed buenos y portaos bien, por favor.